Hoy quiero explorar unas ideas que menciona el autor Stephen Covey en el libro 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que creo que nos pueden servir de base para profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso que nos lleva desde el falso yo al verdadero yo, es decir, desde quien no somos a quienes somos, o, expresándolo de otra manera, desde el ego hacia el ser. ¿A qué me refiero con esto? Desde el ego hacia el ser o desde el falso yo al verdadero yo. El falso yo o ego es una entidad desde la cual interactuamos, pero es una entidad altamente influenciada por el entorno. No solamente que es influenciada por el entorno desde la interacción real con los demás, sino que es influenciada por todas las programaciones que desde allí se fueron grabando. Entonces uno no se permite realmente explorar desde su autenticidad, sino que está condicionado desde todas estas voces, de todos estos paradigmas que se han instalado en la infancia y muchas veces se continúan en la vida social. Entonces, tomando a lo que plantea este autor Stephen Covey, podemos identificar 3 etapas por las cuales una persona en el proceso de conectarse con su autenticidad iría transitando. Estas etapas serían las de la dependencia, independencia e interdependencia. Estas etapas o paradigmas tendrían diferentes principios o creencias subyacentes desde las cuales operamos. Por ejemplo, en el paradigma de la dependencia podemos pensar que la creencia subyacente es que nosotros dependemos del otro, sea en relaciones familiares, sea en relaciones amorosas, interpersonales en general o relaciones laborales también. Creemos que dependemos de los otros. Entonces, como tenemos esta creencia, como nos hallamos en ese paradigma de la dependencia, nuestras interacciones van a estar condicionadas por eso. Es decir, por ejemplo, uno no se va a permitir expresar lo que quiere expresar o hacer lo que quiere hacer por temor quizás a ser rechazado o a no ser aceptado, que sería, digamos, el otro aspecto, serían las dos caras de la misma moneda, o por temor a ofender a la otra persona o a que se viva una situación incómoda o que la otra persona se sienta incómoda. Empiezan a aparecer un montón de limitantes que no nos permiten interactuar libremente y ser quien nosotros somos, porque como nosotros creemos de un modo inconsciente o subyacente que dependemos de la otra persona, eso va a ser lo primario, eso va a ser lo más importante que va a regir esa interacción. Sin embargo, si nosotros seguimos más adelante en nuestro proceso de evolución personal, podemos identificar que después vendría el paradigma de la independencia. El paradigma de la independencia, a diferencia del anterior, en el cual creemos que dependemos de los demás, el paradigma de la independencia tiene que ver con que nosotros no dependemos de los demás. En relación a este paradigma podemos pensar en el arquetipo del ermitaño, propuesto por muchos autores que siguen la corriente junguiana. El arquetipo del ermitaño, de algún modo, expresa, y también podemos tomar como referencia lo que dice Sally Nichols en su libro Jung y el Tarot, el arquetipo del ermitaño expresa la vivencia según la cual una persona necesita aislarse de la sociedad y encontrar su luz interior. El ermitaño lo que hace es irse a las montañas, alejado de todas las personas, para en soledad poder identificar quién es realmente. Este arquetipo muchas veces se vive de distintas maneras en lo que es el proceso de cada persona. En mi caso particular, yo literalmente necesité irme a vivir al medio del campo, alejarme de un montón de personas, pero no porque tuviera algo en contra de ellos o de ellas, sino porque quería encontrarme conmigo mismo y quizás en el entorno en que me hallaba no había espacio para poder explorar esa autenticidad con otros. Esto también a veces se puede hacer con otros y, por ejemplo, el autor Carl Rogers expresa que es algo importante en el vínculo terapéutico y en los vínculos en general poder permitirse explorar sin juicios quién uno es, qué emociones
uno siente, qué pensamientos aparecen y demás. Pero esto no suele ser lo más usual, si bien él lo plantea que es algo beneficioso en todos los vínculos interpersonales. Entonces puede ser que a veces uno necesite realmente o tener muchos periodos de soledad, puede ser estando simplemente en la propia casa, puede ser saliendo a caminar, estando solo por momentos. O sea, el arquetipo del ermitaño se puede manifestar de distintas maneras, pero lo que tiene como clave es poder encontrar quién uno es, encontrar la luz interior y desde ahí poder ayudar a los demás desde quién uno es verdaderamente, porque si uno no atraviesa esta etapa de la independencia, según la cual uno no necesita de los demás, no depende de los demás, no puede ayudar a los demás realmente. Va a ser siempre un intento de ayuda desde condicionamientos, desde no ser uno mismo. Sin embargo, este paradigma, este arquetipo, también luego necesita ser trascendido para poder desplegar nuestro potencial. Y podemos pensar después en el paradigma de la interdependencia. El paradigma de la interdependencia tiene como fundamento que la suma es más que el todo. O sea, que la suma es más que el todo es más que la suma de las partes. Tiene como fundamento el ganar-ganar, el multiplicar, el trabajo en equipo que favorece a todas las partes. Sin embargo, para poder transitar y vivir desde este paradigma de la independencia, es necesario primero haber atravesado los paradigmas anteriores, o sea, poder haber vivido e identificado este paradigma de la dependencia, haber transitado la independencia de realmente no necesitar a los demás. Y no estoy hablando de intercambios sociales, de ir a comprar comida o pagar el alquiler, no estoy hablando de eso, porque eso sería algo más transaccional. Estoy hablando de esas creencias de dependencia según las cuales nos movemos, de creer que uno depende del otro en el sentido de que el otro le da a uno y uno necesita recibir del otro, o también podría darse que los otros dependen de uno, también serían otras manifestaciones del paradigma de la dependencia. El otro depende de mí, si yo no proveo al otro, esa persona no va a poder sola, no va a poder solo. Entonces, el paradigma de la dependencia se basa en eso, en creer que dependemos de los demás o los demás dependen de uno. En este paradigma de la dependencia, volviendo al paradigma de la dependencia, también podemos pensar que uno puede sentir temor, uno puede sentir que necesita la ayuda del otro o que uno puede ser destruido por el otro, que el otro puede llegar a dañarnos, a lastimarnos. Entonces, desde este paradigma tampoco podemos explorar nuestro potencial porque está el miedo, está la culpa, hay emociones que nos limitan, que no nos permiten ser quien realmente somos. En el paradigma de la independencia hay mayor libertad, aunque esta es en soledad, y en el paradigma de la interdependencia tendría, digamos, lo mejor en todos sus ámbitos, porque uno podría ser quien uno es realmente, a su vez también acepta que los otros sean quienes son realmente, siempre y cuando todo eso vaya alineado con los propios valores y uno esté alineado con los valores de los demás. Esto es lo que permitiría que se multipliquen las fuerzas, que se generen proyectos en equipo, que se generen vínculos ya sea amorosos o de amistad o familiares que sean ganar-ganar, que realmente sumen para todas las partes. Sería el paradigma más evolucionado que justamente todo esto lo comparto con ustedes porque es lo que creo que todos necesitamos llegar. Sería el paradigma más evolucionado en el cual todos nos manejaríamos desde el ganar-ganar, sumándonos, siendo quienes somos realmente y a su vez también aceptando nuestras emociones, nuestros pensamientos, pudiendo estar conectados con nosotros mismos. Porque, por ejemplo, lo que plantea Carl Rogers es que si uno está desconectado de sí mismo, lo más probable es que sea destructivo con los demás o con uno mismo. En cambio, cuando una persona, mientras más se conoce a sí misma, mientras más conectada a sí misma está y necesita atravesar el paradigma de la independencia, el estadio del ermitaño, sea como sea que se manifieste en cada persona, después solamente desde allí va a poder
conectar con los demás de una manera genuina y provechosa para todas las partes. Bueno, espero que les haya servido esta reflexión. Cualquier pregunta que quieran hacer me la pueden dejar en los comentarios. Les agradezco si, en caso que les haya gustado el video, si lo comparten, le ponen un me gusta. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazo y hasta pronto.